Vamos a recibir a continuación al doctor en Ciencias Pedagógicas y doctorante en Derecho por el Centro Carbonell, Francisco López, porque con él hablamos sobre el perfil ideal del maestro, el que se requiere hoy en día. En el estudio, la voz de los protagonistas. Paco, es un gusto. Gracias, al contrario, muy amable siempre. Gracias por la invitación. Bueno, Bienvenido, Paco. podemos hablar mil cosas de los maestros, ¿no? Y sin idealizar ni romantizar la profesión, pero ciertamente que son cruciales, son definitorios en la vida de las personas. Ahora, estos tiempos son tiempos especiales, ¿no? Donde la tecnología ha ganado un terreno importantísimo, donde, los retos del ruido que hay afuera para los niños y los jóvenes son estridentes, esos ruidos, y entonces por eso se hace necesario, más allá de que alguien realmente sienta la vocación de la docencia, ¿qué perfil se necesita de una persona que quiera convertirse en maestro? Gracias. Primero, agradecer la invitación como le dije hace un momento, y en segundo, felicitar a mis colegas, los maestros, que es un trabajo arduo, de verdad, y más en estos tiempos. Ahorita voy a comentar el por qué. Hay un antes y un después en la profesión docente. Todavía hace unos pocos años, 15 años, relativamente 10 años, había un libro muy famoso en el magisterio que se llama 10 nuevas competencias para enseñar. Philippe Perrenot. Philippe Perrenot es un pedagogo antropólogo suizo, famosísimo en todo el mundo, cuya campo se orientó a investigar las competencias mundiales que todo maestro debe tener. Y ese libro fue un fenómeno mundialmente en la pedagogía hace 15 años. Hoy ya ha cambiado la situación. Es decir, la pedagogía, la educación, la sociedad está cambiando tanto y tan rápido que es difícil tener un referente tan solo de unas pocas décadas, como en este caso este libro. Y refiero a ese libro porque él menciona las competencias que todo docente debe tener, o sea, los rasgos deseables del magisterio. Y él se enfoca básicamente en las competencias didácticas pedagógicas, que es el campo más importante. Yo así también lo considero. El maestro debe dominar su materia de trabajo, que es la pedagogía, primero antes que nada. Porque muchos dicen, no, tienes que poner primero lo psicológico, luego lo empático, luego lo emocional, luego lo tecnológico. Bueno, esas son las nuevas competencias. Pero tradicionalmente, y sigue vigente, el maestro debe dominar las competencias pedagógicas, es decir, la didáctica como base fundamental, las estrategias, y a partir de ahí ser un profundo conocedor de la psicología infantil, porque es la materia de trabajo. Es decir, hay aproximadamente en este momento como algunas 90 teorías pedagógicas, desde hace 500 años a la fecha, de las cuales 2 sobreviven y son las más importantes actualmente, que son Vygotsky. Vygotsky siempre tiene que estar fundamentado. Todo, cuando hablemos de educación en este momento, en el año 2025, todo lo que se refiere a educación constructivista es Vygotsky. Todo es Vygotsky. Y la otra teoría es la teoría psicogenética de Piaget, que ambas tienen más de 100 años. Sí. Pero están sensiblemente debilitadas, pero no hay otra que las haya sustituido. Siguen vigentes las dos. Vygotsky con su teoría psicogenética, con los 4 estadios del desarrollo del niño, que el maestro de preescolar debe conocer perfectamente la etapa de preoperacional, de 3 a 6 años aproximadamente. El maestro de primaria debe conocer perfectamente la etapa de operaciones concretas, de 6 a 12. Y maestro de secundaria y bachillerato, pues las operaciones formales o abstractas. Porque cada una tiene sus propias características de desarrollo y de cómo aprende el niño. Entonces el maestro, si aplica esa psicología en base a esas teorías pedagógicas, habrá avanzado mucho. Entonces el primer campo que el maestro ideal debe desarrollar es la cuestión pedagógica didáctica. Segundo, conocer profundamente la psicología del infante. Y ya hay otro que se ha agregado en los últimos tiempos, la cuestión tecnológica, como lo dijo Marcela. El maestro debe dominar actualmente las TICs. Las TICs debe ser profundo conocedor porque son un gran auxiliar en este momento en la pedagogía. Todos los niños manejan celulares, manejan tablets, manejan computadoras. Entonces el maestro tiene que llevar eso a las aulas para que los alumnos sean más interactivos, porque parte del interés de los niños
No concibo yo un niño que en este momento no use internet, no busque información, etcétera. Y el otro, hay un campo por ahí que también en este momento es fundamental, la normatividad vigente. Todo maestro debe conocer la norma vigente totalmente. ¿Cuáles? Los derechos de los padres, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Eso por qué? Porque a partir de 2011 hubo, yo creo, la más profunda reforma en derecho, que son los derechos humanos, que se incorporan a la Constitución en julio del 2011. Y a partir de ahí es un parteaguas. El primer gran impacto en nuestro orden jurídico fue la aparición de la Constitución mexicana en el 17. Y la segunda en el 2011 con los derechos humanos, que ya de ahí se abre un abanico muy fuerte con todas las... todo lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia, las jurisprudencias, todas esas que nos hacen ruido todavía de repente. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, la legalización del uso lúdico de la cannabis, etcétera? Esas cosas, pues de ahí vienen a partir de 2011. Y en consecuencia aparece la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, que tiene un sinfín de artículos protectores de los derechos del niño. Y eso todo maestro tiene que conocerlo a profundidad para no violar, por ejemplo, esos derechos. Por ejemplo, todavía hace 30 años, era común los golpes a los niños. Hoy es un delito. Aventar el borrador, los castigos físicos, los reglazos, aventar el gis, el marcador. Los castigos psicológicos. Ahorita impensable, las orejas de burro en el rincón, todo eso impensable. El poner un apodo es maltrato infantil. Sí. El no hacerle caso a un niño que está pidiendo la palabra es maltrato infantil, se considera maltrato infantil. Viene en la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Es decir, si yo estoy impartiendo mi clase y un niño levanta la mano, no le hago caso, lo ignoro, sigue cantando, maestro, quiero opinar, espérame, tú no opines, es maltrato infantil. Sí, otro día me platicaban una situación de una niña que pregunta todo. Y cuando no entiende, pregunta porque no entiende. Y entonces la maestra le dice a los papás de la niña que necesitan controlarla para que la niña no pregunte tanto. Digo, ¿es que es en serio? La naturaleza del niño es esa, inquieto, duda y sobre todo en cierta etapa del desarrollo, lo que es según Piaget lo menciona claramente en la transición de la preparación a las operaciones concretas. Es natural en el niño preguntar. Está descubriendo el mundo, está descubriendo su entorno y quiere preguntar. Y qué bueno que así sea. El problema es que el agobio del magisterio es mucho en este momento. Es que es eso. El maestro se agobia mucho, se estresa. Hay maestros que tienen 40 estudiantes en el aula. Eso es una situación que cuando otros países tienen 20, 18 en promedio. Y aquí no, está saturado muchísimo. Entonces, el sueldo del maestro no ayuda mucho tampoco. Aunque lo ataquen mucho y que no es cierto. El sueldo de un maestro inicial, estamos hablando de 6,500 por quincena. Lo que hablábamos. Ese es el sueldo. Hoy se va a anunciar precisamente el aumento del magisterio, que yo creo va a andar en el 4 o 5%. Siempre guardan la fecha para hoy, precisamente. Al mediodía creo que lo va a anunciar. En ese sentido, Paco, un par de datos que han sido llamativos. La Universidad de Guadalajara hizo un estudio que, como muchos trabajadores en este país, por ciertas condiciones de precariedad laboral, 42% de los maestros en México, por lo menos, están con niveles de burnout altos, depresión, ansiedad. La OCDE, en el informe de Panorama de la Educación, señalaba que se dan 1,007 horas clase en escuelas públicas al año. Es decir, los maestros están saturados también. Y cuando hablamos de educación en este país, a mí sí me resulta como que muy frustrante hacer énfasis a las décadas de rezago educativo que llevamos, ¿no? Que son por lo menos 4 décadas de rezago. A las crisis con el sindicato o la CENTE, es decir, temas administrativos políticos en el ámbito de la educación, pero no estamos hablando de planes de estudios, no estamos hablando de proyectos, hacemos énfasis en que salimos mal en las pruebas internacionales de comprensión lectora de matemáticas, pero no está en la discusión pública el tema educativo como tal, y yo siento que tendría que estar. Exacto. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? El gobierno, hay que reconocerlo, no tiene mucha voluntad política en educación. Sí, tristemente. La educación es una materia importante para el gobierno actualmente. Y claro, expuso su nuevo modelo pedagógico, la nueva escuela mexicana, que precisamente es un galimatías
Es una situación, yo lo he leído muchas veces el plan de estudios 2022 y siempre le encuentro controversias internas. Por ejemplo, hay un área en el plan de estudios y precisamente quiero abordar es porque también entran en el 3 del maestro. Sí. Ha faltado mucha capacitación docente. No hay capacitación Exacto, docente. exacto. Y los maestros no entienden bien este galimatías que se llama Plan de Estudios 2022. Viene una especie que se llama campos formativos. Qué bueno, 4 campos formativos. Ok, se trabaja por proyectos en 3 planos. Pero antes de eso vienen los 7 ejes articuladores. Cuando vemos los 7 ejes articuladores, es político al 100%. Izquierda totalmente bajo la teoría de las epistemologías del sur, la escuela crítica totalmente, y hay un desfase. Cuando vemos la filosofía inicial de una escuela mexicana, dice uno, perfecto, se ajusta al artículo 3, fines y criterios de educación, artículo 14, artículo 15, artículo 16 de la Ley General de Educación. Magnífico, hasta ahí. Pero luego entramos a los ejes articuladores y vienen los conceptos. La inclusión, sobre todo lo que refiere a la cuestión de que el niño se indigne, que sea solidario con los demás, etc. Sí, ok, pero la inclusión como tal no es. La inclusión como tal se le conoce que la escuela debe atender las necesidades, capacidades y diferencias de los estudiantes para orientarse por ahí. No menciona nada de eso. No, la inclusión está politizada totalmente en el plan de estudios. Y en los 7 ejes de cosas también. Entonces, hay una contradicción con el resto del plan de estudios. Y dice, esos ejes articuladores tienes que involucrarlos directamente en tu planeación educativa. Cada vez que veas un campo formativo, ya sea lenguajes, etcétera, y todo, tienes que usar pensamiento crítico. Pero pensamiento crítico no orientado como lo conocemos. La capacidad de razonar, de analizar y comprender lo que estás leyendo, lo que estás hablando, comprender la vida. No. Es totalmente político. Sí, totalmente. Sí, qué pena. Y hay otra pregunta que quiero hacer, Paco, que tiene que ver con la vida sindical de los maestros. Ya. ¿Cómo favorece la labor del docente o cómo obstaculiza en algún momento dado el que vaya ganando posiciones y el que vaya aspirando a tener mejores percepciones y un mejor lugar dentro del sistema educativo? Sí, históricamente los sindicatos deben jugar un papel favorable al agremiado. En el caso del CENTE se ha politizado mucho lo de la dirección. Por ejemplo, el actual dirigente del CENTE nacional no está legalmente del puesto. Ya tiene 4 años, pero no ha habido una Asamblea Nacional como dicen los estatutos. ¿Qué significa esto? Pues que al gobierno le sirve, el gobierno lo apoya y lo sigue dejando. Posteriormente, en 1 año o 2, habrá una asamblea y se regirá otros 4 años más con opción a otros 4 años. Es decir, una dirigencia vitalicia. Como siempre ha sido, ¿no? Así es. Se perpetúa. Pero no hay realmente, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, lo económico. Lo económico es fundamental. Es importante en el desarrollo de cada individuo, de cada persona. Como dice la Constitución, un salario remunerador y la revalorización del magisterio. Cuestiones que no se han cumplido. El maestro, reitero, el sueldo no pasa de los 7,000 pesos quincenales. Es decir, tiene familia. En una primera etapa. En una primera etapa. Y se va desarrollando poquito a poco, cada vez más, pero no sustancialmente. O sea, la diferencia, por ejemplo, de un director de escuela primaria a un docente son 1,000 pesos por quincena. No. Eso gana. O sea, un director que tiene muchas responsabilidades administrativas, pedagógicas, que tiene que ser el primero en actualizarse. Una actualización en un doctorado de vanguardia te cuesta cada materia 8,000, 9,000 pesos cada mes. Entonces, el maestro director no lo gana la quincena eso. ¿Cómo se va a actualizar? Si le piden demasiadas responsabilidades, demasiado trabajo, no lo va a hacer. El maestro de banquillo gana ahorita de 6,000, vamos a ponerle 7,000, el que ya tenga 8,000. El director gana 8,500. ¿Por qué ser? Un director. Con Eso una es. responsabilidad enorme. mayúscula, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, y Qué cosas. nos queda 1 minuto, Paco. ¿Qué le falta al sistema educativo de El este sistema país? educativo le falta, primeramente, tener un modelo pedagógico real, ajustado a las necesidades del niño que queremos formar. Porque este modelo pedagógico es totalmente político.
Y lo vemos en el plan de estudios, lo vemos cómo se maneja, lo vemos cómo se interpreta, lo vemos cómo se transforma. Realmente, y un presupuesto real ajustado a la educación. El presupuesto educativo ha bajado en términos reales en los últimos años, ha ido decreciendo. Por ejemplo, de actualización docente, que es que a los maestros había cursos de especializados y todo, pues estamos hablando de 70 centavos mensuales para cada maestro que se capacite. No, bueno. Cuestiones como esas, Claro. cuestiones como esas que lastiman mucho el magisterio. Paco, tendremos que platicarlo con más amplitud, porque Con todo la verdad gusto. es que este es un tema que no hay que soltarlo. Muy no profundo. Nomás porque sea el Día del Maestro, sino porque todos los días es Día de la Educación. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario. Estuvo con nosotros Francisco Gracias, Paco. López, doctor en Ciencia Pedagógica y doctorante en Derecho por el Centro Carbonell. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Aquí alguien muy cercano a nosotros nos dice, a mí me lavan la boca con jabón todos los días y ni así aprendí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos ya. Gracias, Paco. Escuchas Contextos. Regresamos con más.